El video dura apenas 58 segundos, pero nadie que lo haya visto podrá olvidarlo jamás. En el interior de un ascensor, sin salida, un hombre de casi 2 metros de altura desata una furia brutal. Más de 60 golpes, puñetazos secos, sin pausa, sin piedad. Ella intenta cubrirse, cae, no se mueve. El silencio que sigue hiela la sangre. Ese hombre es Igor Eduardo Pereira Cabral, 29 años, ex estrella del baloncesto juvenil brasileño. Representó al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Fue aplaudido, admirado, promovido como ejemplo hasta ese día. El 26 de julio de 2025, en un edificio de lujo en Natal, la imagen pública de Cabral se rompió para siempre. Lo que parecía un ídolo resultó ser un agresor violento. La víctima Juliana García dos Santos Suárez, su pareja, 35 años, hospitalizada con fracturas graves. El país horrorizado, la justicia en marcha. ¿Quién es realmente Igor Cabral? Como un joven que tenía el mundo en sus manos terminó convirtiéndose en el rostro del horror. Esta es la historia completa con nombres, con fechas, con heridas que aún no cierran y con una verdad que por fin él mismo ha confesado. Antes de que el nombre de Igor Eduardo Pereira Cabral quedara manchado por la violencia, era sinónimo de esperanza. Nació y creció en el noreste de Brasil, en una familia modesta que siempre luchó por salir adelante. Desde niño mostraba una energía inagotable. Mientras otros niños jugaban con coches de juguete, él pasaba horas botando una pelota desinflada en el patio de tierra frente a su casa. La altura lo favoreció desde muy joven. A los 13 años ya medía más que muchos adultos de su barrio. Su madre, trabajadora doméstica, su padre, albañil, hicieron todo lo posible para mantenerlo alejado de las calles. Inscribieron a Igor en una escuela deportiva comunitaria donde su talento comenzó a brillar con luz propia. Con 15 años fue seleccionado por un club regional y en menos de 2 años su nombre aparecía en las listas de talentos emergentes del baloncesto nacional. Su ascenso fue meteórico, convocatorias juveniles, becas, uniformes, entrevistas en televisión local. A los 18 logró lo que miles soñaban y nadie imaginaba. Representar a Brasil en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014. Las cámaras lo enfocaban como el chico de oro del baloncesto brasileño. Pero no todo era tan perfecto como parecía. Algunos entrenadores lo describían como intenso, competitivo hasta el extremo. Otros hablaban en voz baja sobre su carácter explosivo y la dificultad para aceptar la crítica. Un ex compañero del equipo juvenil bajo anonimato dijo años más tarde, cuando perdíamos, Igor se volvía otra persona. Rompía cosas, gritaba, era como si algo se apagara dentro de él. Pese a todo, sus logros acallaban las señales de alerta. La prensa lo adoraba. Su historia de superación, su origen humilde, su físico imponente era la combinación perfecta para los titulares. Las marcas comenzaron a fijarse en él. Apareció en anuncios de ropa deportiva, dio charlas motivacionales en colegios y se convirtió, sin quererlo del todo, en un símbolo. A los 20 años, Igor se trasladó a Sao Paulo para seguir entrenando con un equipo de proyección nacional. Fue allí donde, según allegados, comenzó a mostrar signos de desequilibrio emocional. Sufría episodios de ansiedad severa. Dormía poco, mantenía relaciones breves y conflictivas. Un ex-entrenador declaró: era un muchacho con talento, pero con una rabia que no sabía de dónde venía. Sus redes sociales, sin embargo, mostraban otra realidad, fotos en la cancha, selfies sonrientes, mensajes de agradecimiento a sus seguidores. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada perfecta se escondía una historia personal marcada por heridas invisibles. En 2019, una lesión de rodilla truncó su ascenso profesional. Fue operado, intentó regresar, pero nunca volvió a su nivel anterior. Para muchos, ese fue el inicio del declive. Para él, quizás fue el momento en que todo lo que había reprimido comenzó a aflorar. Años después, su nombre volvería a los titulares, pero ya no por su juego, sino por algo que nadie quiso ver. Hasta que fue demasiado tarde. El brillo del oro olímpico juvenil no dura para siempre.
Y para Igor Cabral, ese resplandor comenzó a desvanecerse demasiado pronto. Tras su participación en los Juegos de la Juventud en 2014, Igor parecía tenerlo todo. Su nombre circulaba en los medios especializados, los cazatalentos lo vigilaban y varias franquicias profesionales de Brasil empezaban a discutir su proyección. Pero mientras la prensa hablaba de la nueva era del baloncesto brasileño, en privado, los entrenadores y directivos ya comenzaban a notar grietas. Igor no solo era competitivo, era incontrolable. Las discusiones durante los entrenamientos eran constantes. Protestaba decisiones, arremetía contra compañeros por errores mínimos y en más de una ocasión abandonó el gimnasio antes de tiempo maldiciendo. Algunos justificaban su comportamiento por la presión que sentía, otros simplemente lo consideraban una bomba de tiempo. En 2016, el golpe llegó. Una lesión grave en la rodilla derecha durante un torneo regional lo alejó de las canchas durante más de un año. Fue operado en Sao Paulo y pasó por un largo proceso de rehabilitación, pero el cuerpo no respondió igual. Perdió velocidad, fuerza y confianza. A los 21 años, su carrera como atleta profesional parecía terminar antes de haber comenzado realmente. Los patrocinadores se retiraron uno a uno. El club rescindió su contrato. La prensa dejó de nombrarlo. En cuestión de meses, Igor pasó de ser una promesa nacional a un hombre olvidado. Durante los años siguientes intentó reinventarse. Regresó a Natal, su ciudad natal, y comenzó a dar clases de baloncesto a niños y adolescentes en centros comunitarios. En redes sociales publicaba frases motivacionales, mostraba rutinas de ejercicio, hablaba de resiliencia y de volver más fuerte. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que algo no estaba bien. Según testimonios de excompañeros y vecinos, Igor se volvió hermético, desconfiado y aislado. Pasaba horas solo en el gimnasio o encerrado en su departamento. Tenía explosiones de ira por asuntos mínimos y su círculo social se redujo casi por completo. En 2023 conoció a Juliana García dos Santos Suárez, una mujer mayor que él por varios años, con una vida estable, trabajadora y sin vínculos con el mundo del deporte. Fue al principio una relación inesperada, pero aparentemente equilibrada. Salían juntos de forma discreta, se les veía en supermercados, en cafeterías, en la playa de Punta Negra. Algunos vecinos incluso dijeron que por fin Igor parecía tranquilo, pero esa calma era solo aparente. Juliana comenzó a distanciarse de sus amigos, cambió su número de teléfono, cerró sus redes sociales, evitaba hablar de su pareja. Varios de sus compañeros de trabajo afirmaron que ella llegaba con marcas en los brazos o el rostro que justificaba como caídas o accidentes domésticos. Nadie denunció. Nadie se atrevió a preguntar más allá. En junio de 2025, un mes antes del ataque, Igor anunció en una transmisión en vivo que estaba preparando un proyecto personal, una escuela gratuita de baloncesto para niños de bajos recursos. Sonaba como un renacer, pero su rostro lucía tenso y su mirada vacía. Hablaba con entusiasmo, pero no sonreía. Lo que nadie sabía, lo que nadie pudo prever, es que Igor Cabral estaba al borde del abismo, que su historia de superación tenía capítulos que no debieron escribirse, que la siguiente vez que su nombre fuera tendencia no sería por una jugada, sino por un crimen. Era un viernes cualquiera. Nada hacía pensar que esa noche el país entero sería testigo de una de las agresiones más brutales jamás vistas en el deporte brasileño. El 26 de julio de 2025, en un edificio de lujo del barrio Punta Negra en Natal, las cámaras de seguridad de un ascensor registraron una escena de horror que pocos pueden soportar mirar hasta el final. El reloj marcaba las 9:15 cuando Juliana García dos Santos Suárez, de 35 años, entró al ascensor con su pareja, Igor Eduardo Pereira Cabral. En menos de 5 segundos, sin discusión visible, él comenzó a golpearla fuerte, repetidamente, sin tregua, más de 60 puñetazos dirigidos al rostro, la cabeza, el torso. Ella intentaba defenderse, cubrirse, escapar. No podía. Él con su 1,98 de estatura y casi 100 kilos de peso, la aplastaba con cada movimiento. La arrinconó, la derribó y la siguió golpeando aún cuando estaba en el suelo inconsciente.
Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 10, Juliana no se movía. Su cuerpo estaba inerte, su rostro desfigurado. Vecinos alertaron de inmediato a la seguridad del edificio. La policía llegó en cuestión de minutos. Cabral fue detenido en el acto sin oponer resistencia. Solo dijo una frase: yo la amaba. Juliana fue trasladada al hospital Wilfrido Gorgel con múltiples fracturas faciales, pérdida de piezas dentales, contusiones internas y trauma craneal. Ingresó directamente a cuidados intensivos. Los médicos confirmaron que había signos de estrangulación y que una de las fracturas en la mandíbula requería cirugía reconstructiva urgente. El video se filtró a las pocas horas, primero por grupos cerrados, luego explotó en redes sociales. El país entero lo vio. Algunos medios censuraron las imágenes, otros no. Las reacciones fueron inmediatas y furiosas. El hashtag Justicia por Juliana se volvió viral en menos de una hora. Personalidades del deporte, artistas, periodistas, colectivos feministas, todos exigían una sola cosa: justicia. Sin atenuantes, sin pactos, sin excusas. Las autoridades confirmaron que Cabral enfrentaba cargos por tentativa de feminicidio agravado bajo la Ley María da Peña, una de las legislaciones más severas contra la violencia de género en América Latina. La pena podría llegar a los 26 años de prisión. La fiscalía solicitó prisión preventiva sin derecho a fianza. Lo que más estremeció a la opinión pública no fue solo la violencia, sino el historial que poco a poco salió a la luz. Exparejas de Igor comenzaron a dar declaraciones. Una dijo que él la empujó por las escaleras en 2020. Otra mostró mensajes amenazantes. Ninguna había denunciado por miedo, por vergüenza, porque era un exatleta famoso con contactos y poder. Las redes de apoyo a víctimas de violencia doméstica vieron multiplicarse sus llamadas. Lo ocurrido con Juliana activó una alarma nacional. No era un caso aislado, era un símbolo. Mientras tanto, Cabral permanecía en una celda esperando su primera audiencia. Sus abogados intentaron plantear un cuadro de trastorno mental no diagnosticado, pero el video era implacable, los golpes eran reales, las consecuencias irreversibles. La estrella que una vez brilló en la pista de básquetbol ahora en el protagonista de una tragedia que ningún país quiere volver a repetir. Hoy Igor Eduardo Pereira Cabral ya no es recordado por sus logros deportivos ni por haber vestido la camiseta de Brasil. Hoy es un preso, un número de expediente, un hombre maldito que resuene en los titulares por razones que jamás imaginó. Desde la noche del 26 de julio de 2025 permanece detenido en una celda del complejo penal de Alcazú, el mayor centro penitenciario del estado de Río Grande do Norte. Su aspecto físico ha cambiado, ha perdido peso, lleva el cabello desordenado y su mirada, según quienes lo han visto, refleja una mezcla de derrota, confusión y furia contenida. Los abogados defensores han intentado construir una estrategia en torno a un trastorno explosivo intermitente, solicitando una evaluación psiquiátrica formal. Pero hasta ahora el Poder Judicial ha sido inflexible. Los hechos son contundentes, la evidencia es irrefutable. La jueza, a cargo del caso, rechazó cualquier intento de libertad condicional o arresto domiciliario, alegando el riesgo que representa para la víctima y para otras posibles afectadas. En paralelo, Juliana García dos Santos Suárez continúa en proceso de recuperación. Tras varios días en cuidados intensivos, fue trasladada a una unidad especializada en traumatología y cirugía facial. Ha sido operada 2 veces y según los médicos necesitará al menos 3 intervenciones más. Además de las heridas físicas, carga con un trauma emocional profundo. Ha recibido apoyo psicológico y protección policial, pues existen temores fundados sobre represalias o intimidaciones por parte de allegados al agresor. Desde la cama del hospital, Juliana rompió el silencio a través de una carta escrita a mano difundida por su familia. Sobreviví, pero no soy la misma. Cada golpe que recibí fue una traición, no solo de él, sino de todos los que lo vieron perder el control una y otra vez y no dijeron nada. Su testimonio conmovió a miles de personas y reforzó la movilización social en torno a su caso. El juicio oral está programado para los próximos meses. El Ministerio Público busca una condena ejemplar.
La fiscalía ya ha citado a exparejas, testigos, expertos forenses y activistas de derechos humanos. El caso se ha convertido en un emblema de la lucha contra el feminicidio en Brasil. Mientras tanto, la comunidad deportiva ha reaccionado con un profundo silencio. Ni la Confederación Brasileña de Baloncesto, ni sus antiguos compañeros se han pronunciado públicamente. Varios de sus perfiles y menciones han sido eliminados de sitios oficiales. En una entrevista reciente, una exentrenadora juvenil declaró: "Nosotros formamos atletas, pero no siempre formamos seres humanos". Hoy Igor Cabral espera juicio en la oscuridad mientras Juliana intenta recuperar su vida con dignidad. La historia aún no ha terminado, pero la memoria colectiva ya ha dictado una sentencia moral. Nunca más el silencio ante la violencia. La historia de Igor Eduardo Pereira Cabral no es solo la caída de una figura pública, es el espejo de una sociedad que aún calla demasiado frente a la violencia. Un joven con talento, con futuro, con oportunidades que muchos jamás tendrán, eligió el camino más oscuro y ese camino dejó sangre, miedo y cicatrices irreversibles. Pero esta historia no debe terminar con él. Debe comenzar con Juliana, una mujer que sobrevivió a lo impensable, que volvió de la muerte, que con el rostro desfigurado fue capaz de mirar al mundo y decir: "No me callo más". Cada golpe que ella recibió nos interpela. ¿Cuántas veces hemos sospechado y no dijimos nada? ¿Cuántas mujeres están atrapadas en relaciones donde el amor se transforma en puño, en amenaza, en cárcel? El caso de Igor Cabral es un grito, es una advertencia. La fama, el talento o la gloria deportiva no pueden ser escudos para la violencia. No hay excusas, no hay contexto que justifique la brutalidad. A quienes nos ven les decimos: si sospechas, habla. Si sufres, pide ayuda. Si amas, que sea sin miedo. Porque el silencio solo protege al agresor. Y la justicia, la verdadera, empieza cuando se rompe ese silencio. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campanita y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.